Continuamos con la serie de prédicas de la primera carta a Timoteo. Estamos en el capítulo número 5 y hoy, familia, vamos a estar hablando de dos puntos muy importantes. El primero es cómo desea Dios que los pastores y los líderes tengamos el trato con las demás personas, es decir, con la familia de Dios. Cómo debemos tratar a lo que son los ancianos, las ancianas, los jóvenes y las jovencitas. Y también en el punto número 2 vamos a estar tratando cómo Dios quiere que nosotros como iglesia podamos prestar ayuda a otras personas. Y vamos a estar viendo los requisitos de quienes califican para recibir ayuda. Y a veces puede parecer duro o difícil. Y a veces tenemos otra manera de pensar. Pero ¿qué es lo que piensa Dios sobre esto? Porque eso es lo importante. Así que yo te invito a que estés listo para que estemos nosotros conscientes de cómo Dios quiere que su iglesia trabaje. Dios quiere cómo sus líderes traten a la familia de Dios. Amén. Así que, ¿qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, como siempre, listos para ser bendecidos por ti, listos para recibir, bendito Dios, tu consejo, tu instrucción, y listos, bendito Padre, para que tu iglesia funcione como tú quieres. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque tú nos llenas de luz y disipas nuestras dudas o nuestro mal entendimiento. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre, Padre hermoso. Amén. Bien, vamos a los versículos 1 y 2 y vamos a ver qué es lo que Dios quiere con respecto al pastor en su trato con la familia de Dios. ¿Qué dice? Bueno, verso 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Ok, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Lo primero es que le dice a Timoteo, ¿sí?, que es el pastor de Éfeso. ¿Sabes qué, Timoteo? Recordemos que Timoteo es un pastor joven. Y le está diciendo que en la reprensión, cuando haya que reprender, necesita reprender a los ancianos. ¿Cómo? Como a un padre, exhortándole como a un padre. Ahora, no le está diciendo a Timoteo, no lo reprendas. No está diciendo eso. Más adelante lo vamos a ver, cómo se reprende también a un anciano. Pero lo primero que quiere es que, como pastor, como líderes, entendamos que no podemos reprender a un anciano con dureza, sino con amor, con honra, como a un padre. ¿Y cómo honramos a nuestros padres? ¿Cómo los honramos? Los amamos, ¿verdad? Tenemos admiración por ellos. Tenemos amor por ellos de tal manera que lo que buscamos es agradarles. Buscamos que no ofenderles. Buscamos que cuando platicamos, en nuestra plática, no se sientan ellos agredidos. Pero hay una exhortación, ¿cierto? Esa exhortación debe de ser como a un padre. Como a un padre. Vamos a celebrar el Día del Padre, primero Dios. Y lo vamos a celebrar porque esto es justo. Ellos merecen honra. La palabra de Dios nos enseña que debemos honrarlos. Amén, familia. Entonces, en mi caso como pastor, que no soy un joven, ¿cómo tengo que hablarle a los que son de mi edad, más o menos?
como a un hermano, ¿verdad? Tengo que hablarles como a un hermano, como a un amigo, porque la palabra de Dios dice que somos amigos. ¿Y cómo vas a tratar a un hermano? Puedes hablarles las verdades, ¿sí o no? Los hermanos se dicen verdades, porque se aman y están buscando ¿qué? Que corrijan. ¿Por qué? Porque esto es bueno para ellos. ¿Por qué? Porque los amas. Pero lo vamos a hacer de esa manera. Cuando tú exhortas a un hermano, lo haces por amor, ¿sí o no? Yo así le hago con mis hermanos, aún con mis hermanas. Les exhorto, ya saben que voy a hablar con ellos, entonces ya están listos para ver qué es lo que les voy a decir. Pero a lo que voy es a que saben que se los voy a decir en el amor de Dios, porque los amo, porque quiero su bien. Entonces, familia, nosotros, los pastores, los líderes, debemos de tratar de esa manera a los que son de nuestra edad. ¿Cómo? Como hermanos, porque somos hermanos en Cristo. Por eso Dios nos está hablando de esta manera, porque somos la familia de Dios, somos la familia de Él. Y Él, ¿cómo quieres que se lleve tu familia, tú en tu hogar? Bien, ¿quieres que tus hijos peleen? No, ¿verdad? No quieres ninguna división, te hace daño a ti, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Que ellos se lleven bien, que se traten bien y que el consejo que se den sea en amor. Un consejo para bien. Ahora, estoy hablando de un consejo, pero tenemos que encontrar ahí la palabra primero que dice ahí, reprensión, ¿verdad? Reprendas. Al anciano se reprende. El pastor tiene esa autoridad y a eso ha sido llamado, más que alentar, a reprender las actitudes. Entonces, tenemos esto que realizar. Y ustedes, como familia, también deben de estar atentos a lo que enseña Dios, para que no se sientan ustedes sorprendidos o querer sentirse agredidos. Esto es lo que Dios enseña. Y esto es lo que le pide Dios a un pastor. Es lo que le pide Dios a un líder. Como veíamos más temprano, los líderes, y no solo los líderes, todos estamos listos para qué. ¿Dónde puedo ayudar? Así, el líder también está para eso. Para que él pueda ayudar con amor. Amén, familia. Y esto es lo que Dios quiere. Así que cuando tu pastor te reprenda, lo va a hacer en amor. No te saques de onda. Es porque te amo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que los amo? Amén. Amén. Yo los amo un buen. ¿Qué dice Proverbios 16:31? Porque es importante, ¿verdad? Que tenemos que estar seguros de que lo que hablamos está escrito en la palabra de Dios. Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Una persona que ya vive en la vejez es una corona para los demás. Pero porque él se halla, ¿qué? En justicia. En justicia. Así que los que estamos viviendo la vejez, debemos de caminar en justicia. Amén. Entonces vamos a hacer bendición para los demás. Y los demás te van a ver también como una persona, órale, puedo acercarme a esta persona porque es sabia, porque es buena onda, porque es dura, sino que porque es una persona que quiere mi bien, que sabe amar a las personas. Entonces, eso es lo que nosotros como ancianos debemos de hablar y de tratar a las personas para que no se alejen de ti, que tengan confianza. Yo puedo tener un gesto así medio serio, pero ustedes me conocen y saben que pueden acercarse a mí con toda confianza, ¿verdad? Y vamos a hablar como amigos. ¿Cómo voy a tratar entonces yo a mis hermanos a la hora de que los reprendo? Como amigos, como hermanos. Que ustedes tengan confianza, que sepan que lo que les voy a hablar es verdadero. Amén, familia. Por tanto, tengan ustedes confianza. Y cuando haya necesidad de un consejo o X, acércate.
no siempre te voy a dar por tu lado, porque no es así. Había un hermano que me visitaba en mi trabajo, seguido estaba por allá. Pero como empezó a hacer mal las cosas y me platicaba, pues yo siempre estaba reconviniendo. Llegó el momento que dice, no, ya, fue allá con mi esposa en el local que ella atendía, y le dijo, no, es que ya no voy allá con Joel porque cada que voy nomás me regaña. Pues no es que lo regañara, simplemente le dice, estás mal. ¿Cómo te voy a decir que estás bien o te voy a apapachar? No, ¿verdad? Pero lo hacía yo con amor, porque amábamos a este hermano, toda mi familia. Ok, entonces vemos también en el verso número 2 que tenemos que los ancianos, el pastor, los líderes, debemos de exhortar a las ancianas, pero lo vamos a hacer con un trato aún más amable, con mayor delicadeza. ¿Sí me entiendes? Porque, mira, así como al anciano le debes de dar un trato como un padre, no necesariamente porque sea tu padre, sino porque es un hombre que ha sido padre. Y el hecho de llegar a ser anciano siendo un padre, realmente tiene mucho mérito. De verdad. Porque has dejado mucha bendición. Vivir en este mundo no es fácil. Pero si el hombre tiene mérito, el padre tiene mérito, imagínate la madre. La madre tiene más mérito. Tiene mucho mérito la madre. Los niños cuando son pequeños generalmente quieren irse más con la madre. ¿Sí o no? Sí. Y saben que si tienen algún problema que el papá los va a regañar, se van allá a esconder atrás de las faldas de la madre. Escuchaba yo a un niño el día de antier, a dos niños pequeños, uno de 10 años y el otro como de 5 o 6 años. Y le decía el más pequeño al otro, le pregunta, oye, ¿tú a quién amas más, a tu papá o a tu mamá? Y el niño mayorcito, con tristeza, le dice, a mi mamá. Y el otro dice, yo también quiero más a mi mamá. Y yo estaba acabando de cerrar allí el local, y le digo, chóquenla, ya somos 3. Yo también quería más a mi madre. Las mamás son muy rifadas, muy rifadas. Los padres son muy rifados, es la neta. Las mamás, wow, ellas se vuelan la barda. ¿Sí o no? Sí. Es una realidad. Y sabes, una cosa, familia, entonces tenemos que darle, los líderes, el pastor, tenemos que tratar cuando exhortamos a una anciana que está equivocada en algo, tenemos que hacerlo con un trato muy especial. No quiere decir que le damos por su lado, pero tenemos que corregirlas con mucho amor, con ternura. Han pasado muchos años y han entregado su vida para servir a sus hijos. Esa es la realidad. El amor de una madre nunca deja de ser. Son verdaderamente grandiosas. Y entonces tenemos que darles un trato muy especial cuando vamos a exhortarles. ¿Amén, familia? Ok, entonces vamos a ver que también debemos, ¿de qué? De exhortar. ¿A quién? A las jovencitas. A las jovencitas, ¿cómo debemos tratarlas? Recordemos que Timoteo era joven y él tenía que tener mucho cuidado de cómo deben de tratar a las jovencitas. Él no tenía que ser tan confianzudo de una manera que se fuera a interpretar mal. Él tenía que guardar, ¿sí?, una cierta distancia en el sentido de no, de que no pudiera haber malas interpretaciones cuando hay esos saludos, cuando hay esa cercanía
y esa amistad. Necesitamos, familia, líderes, tener un trato con mucho cuidado con las hermanas. Igual los jóvenes, el trato con las jovencitas debe de ser de mucho respeto. No estoy diciendo que no haya confianza. No nos equivoquemos, porque somos una familia. Pero hay límites. Amén. Tanto en tu manera de hablar, conforme a tu manera de expresarte corporalmente. Tenemos nosotros que tener ese cuidado, porque ellas merecen ese respeto. Amén. Entonces, reprender es una tarea importante del pastor, pero se debe de confrontar con una claridad, ¿sí? Y una capacidad de amor y de infundir confianza en cada uno de los hermanos, en cada uno de los integrantes de la familia de Dios. Bien, pasemos al verso número 3. Y vamos a ver aquí, familia, este tema realmente a veces ha sido muy controversial. A veces se cree que el pastor es de un corazón duro. ¿Sí? Amén. Y vamos a dar nosotros la oportunidad a nuestro corazón, a nuestra mentalidad, a nuestra forma de ser, para poder entender cómo Dios es claro en la ayuda a las personas. Amén. Dice la palabra de Dios, entonces, familia, en el verso número 3 de Primera de Timoteo capítulo 5, dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué tenemos que hacer, familia? Honrar a las viudas que en verdad lo son. Los líderes de la iglesia tienen que tener discernimiento y tienen que tener también la seguridad de que lo que hacen, lo que realizan, es solo porque Dios te ampara con su santa palabra. Amén, familia. Entonces, vamos a estar atentos, familia. ¿Quiénes son las viudas que son de verdad? ¿Pero de verdad en qué? De verdad en el sentido de que sean aptas, llenen los requisitos para que ellas pudieran ser, ¿qué? Ayudadas. Hoy tenemos programas del gobierno que ayudan a los ancianos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Porque esto no es fácil. Hay muchos países donde no sucede esto. Pero aquí Dios nos está bendiciendo con esto. Ayuda a los ancianos, ¿sí? A través del gobierno. Y esto provoca que no estén tan desvalidos. Pero en aquel tiempo, en la época del apóstol Pablo, no había programas de ayuda, de beneficio para las personas, de tal manera que ellas se encontraban totalmente desprotegidas. Totalmente desprotegidas. Si no tenían familia, se quedaban, hagan de cuenta, en la ruina. A menos que tuvieran ellos una herencia de dinero importante. Pero generalmente no era así. Siempre ha sido como hasta hoy. La riqueza en unas cuantas manos. Ahora, déjame decirte esto también, familia. Cualquier pastor te puede contar cuando llega gente necesitada a pedir apoyo. Aquí me ha sucedido no una vez, varias veces. A veces cuando ya estoy acá arriba, no aquí en la prédica, y pastor, le llaman allá afuera, ¿quién?
una persona quiere platicar con usted, ok, dile que suba, que escuche la prédica y luego vamos a platicar. No, es que dice que le urge, no. Que suba, que escuche la prédica y luego vamos a platicar. Y bueno, al final, ¿qué es lo que sucede? Que quieren ayuda. Quieren que les ayudes económicamente. Porque saben que tú es una iglesia cristiana y ellos piensan que tienes la obligación de que tú les estés ayudando, o sea, la iglesia le esté ayudando económicamente. Y si tú como pastor dices, no le voy a ayudar, porque tú dices, te das cuenta que no es candidato o candidata, entonces, quien no conoce la palabra, a veces anda con el pastor, le falta amor, pero pues ¿quién no enseña que debemos de amar a Dios y a las personas? Sí, pero es conforme a lo que Dios enseña. ¿Cuántas personas, les pueden preguntar a otros pastores, cuántas personas se han acercado a ellos con la intención solo de sacarles dinero? En una ocasión vino acá un hombre, igual y hasta se ponía medio necio. No le di ni un 5 y se fue maldiciendo. Después lo encontré allá por mi trabajo. Puro choro me vino a aventar acá, que no era verdad. Entonces, no podemos ayudar a cualquier persona. La palabra de Dios enseña a quiénes. Y por eso está escrito. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Y de esta manera no se nos escapa nada. Sí, amén, familia. Tan es así que ahorita vamos a hablar sobre quiénes son los que califican. Y aunque vamos directo con las viudas, podemos ver cómo podemos generalizar esto en el trato con los que están en necesidad. Amén. Entonces, honra a las viudas que en verdad lo son. Ok, ¿quiénes son las viudas que en verdad lo son? Tú puedes decir, no, pues si se le murió el marido es que es viuda y se acabó. Y es una realidad, es viuda, pero no califican todas para recibir la ayuda de Dios. La ayuda de Dios, que quede claro esto. Amén, familia. Entonces, ¿quiénes califican? Bueno, debe ser una persona que ha quedado verdaderamente sola y que no tiene ningún familiar cercano que se haga responsable de ayudarle. Solamente así. Si tiene familiares, no califica. Es responsabilidad de los familiares y ahorita lo vamos a ver. ¿Quién es esa viuda que en verdad califica para recibir ayuda legítima de parte de Dios y de la iglesia? Bueno, debe ser una mujer, fíjate, una mujer consagrada a Dios. Esa es la que califica, una mujer consagrada a Dios, no cualquier viuda. Otros de sus requisitos es que debe de ser consagrada a Dios. Y si no es una mujer consagrada a Dios, con la pena, discúlpame, pero no se te puede ayudar. No se te puede ayudar. No al menos del dinero del Señor, porque está escrito. Ahora, si tú quieres dar una ofrenda a esa persona, perfecto, perfecto. En otra ocasión también, otro hermano ya le gustaba que cada que llegaba alguien, sí, vayan allí con el pastor y le van a ayudar económicamente. Dije, oye, estás equivocado. Te voy a pedir un favor. Lo que tienes que hacer es que si tú quieres ayudarle a esta persona, saca de tu bolsillo y dale. Eso está muy bien. Pero el dinero de Dios no es como tú creas que se tiene que distribuir. Es como dice Dios.
Entonces, a veces, lo que les decía, a veces podemos pensar que Dios es duro. No lo es. Simplemente Él es justo. Porque en realidad el dinero del Señor es para la obra del Señor. Así es. Entonces, ¿qué dice Lucas 2, 36, 37? Vayamos a ver cómo debe ser una persona, ¿sí?, que en verdad califica para recibir la ayuda legítima de la iglesia. Lucas 2, 36, 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sino sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta es otra de las cosas que debe de haber en una mujer viuda que en realidad necesita ayuda de Dios y de la iglesia. Debe ser una persona, ¿sí?, que está dispuesta a servirle a Dios. A estas mujeres es a las que se les ayudaba, a las que les decían, ok, tú vas a recibir la ayuda de Dios, calificas, pero vas a servir haciendo diferentes cosas en servicio a la iglesia, para la gloria de Dios. ¿Qué era lo que hacía Ana? No se apartaba del templo, servía de noche y de día. ¿Cuál era su ministerio de ella? Ayunaba y oraba. ¿En favor de quién? En favor, en este caso, de Israel. Ella tenía que estar haciendo eso de día y de noche. Tenía esa tarea. A esta gente, a estas viudas, es a quienes se les ayudaba. Pero además, déjame decirte que había otro requisito. Esta mujer calificaba ahí, esta Ana. Y ese requisito es que las viudas deben ser mayores de 60 años. Mayores de 60 años, familia. Entonces, no era una viuda, una mujer menor de 60 años. Tenía que ser mayor de 60 años. Desde luego, recordemos esto, familia, que hay excepciones, porque Dios no tiene parámetros. Y si hay una viuda que a lo mejor no tiene esa edad, pero estaba enferma, discapacitada en algo, pero podía desarrollar otra cosa, entonces esa persona podía calificar según lo que Dios les pusiera a los líderes de la iglesia judía. Amén, familia. Entonces, pero esto era importante, y va hablando esto porque quiere llegar a algo más el apóstol Pablo, de enseñarle a este Timoteo como pastor. Y otra de las cosas es que había otro requisito. Entonces ya encontramos que tenían que ser no menores de 60 años. Porque las personas menores de 60 años todavía tienen fuerzas. Todavía pueden, ¿qué? Trabajar. Todavía pueden trabajar. ¿Qué dice el versículo número 4? Perdón, seguimos ahí y nos vamos a ir ahí uno tras otro. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles.
Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Esto, pues bueno, pero ¿por qué de un solo marido? Porque como iba a servir a la iglesia, si la iglesia la iba a sustentar, ella debía de servir a la iglesia. ¿Sí? Se les conocía como viudas presbíteras que servían en la iglesia. Entonces, estas mujeres tenían que haber tenido, ¿qué? Un solo marido. Para que la gente no pudiera hablar cosas equivocadas. Para que la gente no vituperara el nombre de Dios. Para que la gente tampoco estuviera hablando en contra de los sacerdotes que estaban a cargo de la iglesia de Dios. Tenía que ser claro, ¿verdad? Y estas mujeres, cuando eran recibidas para ser sustentadas y para servir a Dios, estas mujeres se casaban. ¿Sí? ¿Con quién? Con Dios. Pasaban a ser como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, todos creemos que era viudo. ¿Por qué? Porque no pudo haber sido un fariseo de fariseos siendo soltero. A fuerzas, un requisito era que él tenía que estar casado. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace después? Él se entrega a Dios. Ya no vuelve a tener otra mujer. Solo sirvió a Dios. Amén. Porque él quiso ser ¿qué? ¿Se acuerdan? Él quiso ser un hombre que ya no tuviera ningún otro compromiso, porque de esa manera él podía ¿qué? Servir mejor a Dios. Y entonces acá estamos viendo que si ellas hacen un compromiso con Dios de que Dios les va a sustentar y ellas van a servirle a Dios, entonces Dios pasaba a ser como su esposo. Amén. Entonces esto había en ellas. Por lo tanto, no podía la iglesia tampoco tener muchas viudas, él sustentándolas, la iglesia. Por lo tanto, Pablo les dice, ¿saben qué? Todas las que tengan familia deben de ser ¿qué? Sustentadas por ellos. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Que las mujeres que tienen familia, ¿sí? Hijos, nietos, sobrinos, cercanos, deben de hacerse responsable de esta viuda. No tienen por qué hacerse disimulados. Porque si no son capaces de trabajar para bendecir a esta viuda, entonces son unas personas ¿qué? Incrédulas. Como si no conocieran a Dios. Amén. Entonces Dios nos enseña a nosotros que si nosotros decimos que le amamos a Él, tenemos que amar primero ¿a quién? A las personas. Tenemos que demostrarlo. Porque como dicen que me aman a mí, que no me ven, y a ellos que los ven y que están padeciendo, que están en gran necesidad, no son capaces de ayudarles, de ver por ellos. Entonces, los hijos, las hijas, los nietos, era responsabilidad de ellos hacerse cargo de estas mujeres que estaban en necesidad. Y nadie se podía hacer ¿qué? Disimulado. ¿Cómo es posible que haya hijos que se hagan disimulados de atender a sus padres o a sus madres? Eso es algo terrible. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Le dice
mi nieto Elías a Daniel, porque Daniel no quería hacer algo que le estaba mandando su madre. Le dice, oye, ¿no te sabes el 5.º mandamiento? Y el otro sí se lo sabe, porque apenas los aprendieron. Y le digo, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Órale pues. Entonces, haga lo que su madre le estaba indicando, ¿verdad? Entonces, familia, necesitamos mostrar que verdaderamente somos cristianos. ¿No crees que es lo mínimo que se puede esperar de un hombre, de un hijo cristiano, el hacerse responsable de sus padres que están en necesidad? En especial de la madre. Claro que sí. Sí, familia. Y lo hacemos con amor, ¿verdad? Porque ellos han sido grandiosos. Así que también nosotros les amamos y decimos, voy a ayudarle, voy a bendecirla. Con cariño, con ternura, con atención, dándoles tiempo, sin exasperarnos, siendo atentos. Debemos de honrarlos con mucho amor, con mucho cariño. Eso merecen, porque eso es lo que enseña Dios. Pero no solo eso. Vamos a recompensarlos. Vamos a recompensarlos. No nos hagamos disimulados. Vamos para adelante. Dios quiere que seamos hijos e hijas que sabemos honrar a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, así sea. Entonces encontramos otro requisito más. Seguimos en el verso 9, que dice la palabra de Dios. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. 10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Cómo debe de ser esa mujer? Piadosa, amorosa, hospedadora, con buena atención, que ama a los niños, que es capaz de atender a las personas, como Dios nos enseña, amarlo a Él y amar a las personas. Estas cualidades debe de tener esa viuda, para que entonces la iglesia se haga cargo de ella. Amén. ¿Por qué? Porque va a servir a Dios. ¿Y por qué tendría que ser así? Porque si no, entonces después pueden dar mal testimonio. Entonces, familia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener claro, las viudas que necesitan ese tipo de ayuda deben de tener estos requisitos, estas cualidades. De lo contrario, no son aptas, no califican para la ayuda. Amén, familia. Ahora, ¿qué dice el verso número 11? Vamos a ver. El Señor es claro. Me encanta cómo el Señor es muy claro. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser, ¿qué? Ociosas, andando de casa en casa. No solamente ociosas, sino también chismosas,
y entremetidas, hablando lo que no deberían. Wow. Definitivo, dice el Señor. Jóvenes, no. Viudas, jóvenes, no. Que se casen. Que se casen. Dios no prohíbe que la mujer viuda se case. Dios está completamente de acuerdo. Es justo, porque Dios cree que es justo. Y los hijos no tienen por qué ponerse al brinco. No tienen por qué. Para nada. No tienen autoridad. Dios conoce, ¿sí?, a la mujer que es menor de 60 años. Y dice que debe de ¿qué? Casarse. Que debe casarse. Entonces nosotros no tenemos mayor discernimiento que Dios. No lo tenemos. La mujer está en todo su derecho de casarse. De casarse. Y los demás tenemos que ser conscientes de ello. Quizá no queramos aceptarlo, pero no es lo que nosotros creamos. Es lo que Dios dice, porque Él sabe perfectamente que eso es lo mejor. ¿Sí o no? Y aunque los hijos digan, yo te voy a mantener de pies a cabeza, Dios está diciendo, si ella se quiere casar, que se case. De lo contrario, si tú te quieres oponer, tienes que mantenerla completamente. De lo contrario, somos egoístas. ¿De verdad? Y no se digan los varones. Los varones son más celosos de las madres. Pero, ¿qué es lo que enseña Dios? ¿Incurren en un pecado? ¡No! ¿Están manchando la memoria del marido anterior? No. No, de ninguna manera. ¿Tú crees que el marido que falleció quiere ver padeciendo a su mujer? No. De ninguna manera. Cuando hay un amor tan grande, los esposos lo que menos quieren es que la mujer termine padeciendo cuando no estás tú. ¿De verdad? Mis hijos son hermosos, pero si algo me preocupara que yo muriera, es que mi mujer pudiera padecer. Eso sería lo único. Pero yo sé que ella, su contentamiento está en el Señor. Pero sería lo único, que ella padeciera, porque como esposo siempre he querido protegerla. Es parte de la naturaleza que Dios pone en tu corazón, en tu ser. Estar ahí siempre listo para ella. No está sola. Pero, familia, cada uno decide qué es lo que va a hacer. Pero aquí está, ¿verdad? Y dicen pero las mujeres jóvenes no las admitas en la iglesia. ¿Por qué no quería que las admitieran en la iglesia? Ahorita vamos a ir para allá. Pero, ¿sabes una cosa? Si la mujer joven está en la iglesia sirviendo a Dios y después empieza a realizar todo este tipo de cosas, entonces, ¿qué pasa? Va a avergonzar a Dios. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Y la casa del Señor, porque ellas vivían ahí, no podía ser tener una mala fama. Eso no era bueno. Entonces dice, no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos, que es normal, entre comillas, es normal, se rebelan contra Cristo. ¿Cómo se rebelan contra Cristo? Señor, yo te amo mucho, pero mi naturaleza me está pidiendo otra cosa. Y pueden hacer bien las cosas y casarse, pero igual antes de casarse, les gana y están teniendo relaciones fuera del matrimonio. Entonces le dicen, no, estas mujeres, lo mejor es que se casen.
porque de lo contrario pueden incurrir en condenación por haber quebrantado su primera fe. Es decir, yo decidí servirle a Dios, casarme con Él para siempre, y sin embargo ahora ya no puedo. Lo que quiero es casarme. Dice, y también aprenden a ser, ¿qué? Ociosas. O sea, la persona que no tiene nada que hacer, ¿qué pasa? Se vuelve ociosa. Y el ocio dicen que es el padre de todos los males. El ocio es el padre de todos los vicios, también dicen. Entonces, el ocio solo permite que tengas tiempo para que hagas cosas que están equivocadas. Cuando tú tienes responsabilidades y sabes que tu primera responsabilidad es Dios, tú aguantas. Ayer platicábamos allá con el hermano Jerry, ¿sí? Cómo el Espíritu de Dios habita en ti y tienes la capacidad para hacer a un lado todo este tipo de cosas. Pero tú necesitas estar, ¿qué? Bien con el Señor. Tu primer amor debe ser el Señor. Y dice que luego son chismosas. Qué terrible es el chisme. Se vuelve una persona que las personas dicen, no te juntes con esa persona, ten cuidado lo que vas a hablar, que no nos vaya a oír fulana de tal. Pastor, pero no puedo hablar con usted aquí en la banqueta porque allá está fulana y ya la conoce. Es verdad. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Que las mujeres, aunque no sean viudas, ¿sí?, no deben de andar de ociosas, sino que deben de ser, ¿qué? Temerosas de Dios. El ocio hace mucho daño y a Dios no le gusta eso. Por eso no las quería allí en la iglesia. Amén. Entonces dice, familia, que a veces hablando estas personas lo que no entienden. ¿Y sabes por qué hablan lo que no entienden? Porque no saben qué hacer. Van a una casa y quieren quedar bien con esa persona. Van a otra casa y quieren quedar bien. Van a aquella casa y otra. Esto es algo que Dios aborrece, porque esto habla mal. Esto dicen, ¿y eso qué es cristiana? ¿No se dice cristiana? Tengamos cuidado, familia. No hablemos mal de las personas. Acuérdate, amar a Dios y amar a las personas. No es amar a Dios y hacer daño a las personas o causar daño a las personas. No, amar a Dios y amar a las personas. Entonces, familia, nosotros debemos de tener claro que estas mujeres jóvenes no califican tampoco. Ellas califican para casarse. ¿Para qué califican? Para casarse, si así lo desean. Tampoco es una obligación. Simplemente tienen esa capacidad y esa oportunidad porque Dios se las ha dado. Amén, familia. Verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué es maledicencia, familia? ¿Perdón? Maledicencia, familia, es algo que las personas hablan para dejar detrás de sí malos entendidos. Y es todo lo que acabamos de ver. Eso es maledicencia. Que nadie pueda decir, esa persona es una chismosa, esa mujer es una mentirosa, esa mujer es una argüendera. Que nadie pueda decirlo. Dios está pidiendo que no sea así. Que para que no pase eso, que se ocupen ¿qué? Atendiendo al marido porque se deben de casar,
¿Qué más deben hacer? Criar a sus hijos. ¿Qué más deben de ser? Gobernar su casa. ¿Y cómo la van a gobernar? Como Dios enseña, ¿verdad? Que no den ninguna ocasión de maledicencia. ¿A quién? Al adversario. 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? De Satanás. En lugar de casarse, ¿qué hicieron estas mujeres jóvenes? Darle rienda suelta. Relaciones sexuales por todos lados. Se han apartado en pos de Satanás. 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. ¿Qué dice ahí? Que las mantenga. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Quién lo dice? Dios. Esto se te debe de quedar para toda tu vida. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pero ya tenemos ahí el mandato de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con las viudas? Tengo una viuda en mi familia. Yo debo de ser parte de eso, de encargarme. Porque si no soy peor que un incrédulo. Y no puedo hacerme disimulado. No, pues es que somos 6 hijos. 3 hijas y 3 hijos. Y pues nadie quiere jalar, me quieren ver a mí la cara, ¿no? Me quieren agarrar de su puerquito. No. Si no quieren ellos, tú sí. El creyente dice que tenga viudas, que las mantenga. Y te voy a decir una cosa, esto también se aplica a los varones, ¿eh? El que tenga viudos en necesidad, que los mantengan. Sí. O decir, no, pues yo no tengo mamá, ya se me murió. Pero tienes al papá. También aplica. Y tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo con amor, con alegría. Imagínate, el pobre hombre o mujer ya avanzados. Y que no haya un hijo, una hija, que les tienda la mano con amor, aunque sea en escasez, pero con amor. ¡Qué tristeza! He visto gente allí en el centro, hombres y mujeres, vagando, porque sus hijos no les hicieron caso. ¿No es que se fue para Estados Unidos y no ha podido regresar el pobre? ¿Cuál pobre? Es un desalmado. Sí. ¿Cómo me voy a olvidar? O soy cristiano o no soy cristiano. O soy hijo de Dios o no lo soy. Dios me enseña a que los ame, a que los honre, a que los cuide, a que los proteja, a que los atienda en todo y sin cansarme. Sin cansarme. Pero es que mi esposo no quiere, se hace disimulado. Oye, no le está diciendo a tu esposo, te está diciendo a ti. Es que mi esposa no quiere. No le está diciendo a tu esposa, te está diciendo a ti. O sea, no está diciendo, pide permiso. Tienes que hacerlo. Debemos hacerlo. Somos creyentes en Cristo. Los creyentes en Cristo somos familia de Dios. Y como familia de Dios debemos amarnos y amar a nuestros seres queridos y hacernos responsables de ellos. Entonces, ¿para qué creó Dios a las familias? Cada quien por su lado. Imagínate qué sería. No, Dios es bueno y nos ama y nos dio padres
que nos cuidaron desde pequeños, nos fueron levantando, el que te sanaba las heridas, el que te consolaba, el que te iba y te defendía. ¿Sabes qué sentí con esos 2 niños que les platiqué en un principio? Inseguridad. Porque es muy triste que un niño no tenga a su padre que le defienda. Es muy triste porque los agarran de bajada, en la escuela y afuera. Pero cuando tienen al papá, se sienten bien, plenos. Familia, no le dejemos las cosas a la iglesia. Hagámonos responsables. Hagámonos responsables nosotros de nuestros seres queridos. Y vamos a ayudarles, vamos a bendecirlos, vamos a cargarlos. Es nuestra responsabilidad. Amén, familia. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos guías, porque tú nos das tu luz, porque tú eres quien nos bendice, Señor. Te damos gracias porque, Señor, en tu amor y tu misericordia, nosotros estamos más que sanos. Porque la salud espiritual, Señor, es lo más importante para nuestra vida. Una vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por bendecirnos y ayudarnos. ¿En quién vamos a confiar, Padre? ¿A quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Gracias, bendito Dios. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre. Amén.